Muy buenas tardes chicos, soy el profesor Juan Guerrero y junto con el profesor Daniel Humacata le damos la bienvenida a esta nueva clase del curso de operador de PC turno tarde del Centro de Formación Profesional Nuevo Horizonte. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar viendo con este componente interno que es perteneciente a lo que son las unidades de almacenamiento óptico. O lo que comúnmente nosotros llamamos como lectora de CD o lectora de DVD o grabadora. Antes que comencemos, tomen en cuenta de que estas diapositivas que yo les voy a ir mostrando y explicando son para que ustedes solamente puedan seguir la explicación que yo les haga, ¿no? Quizás algunas palabras que yo vaya nombrando quizás no las pronuncie bien, entonces ustedes pueden ir siguiéndome lo que yo explico a través del texto que les muestro. No se olviden que es solamente para que ustedes lean nada más, no es para que transcriban a la carpeta, porque la verdad es que es mucho texto, es solamente para que me puedan seguir nada más. Y aparte, como ya se va a incorporar una cartilla, con más razón no haría falta de que ustedes copien muchos apuntes, solamente los conceptos más importantes nada más. Así que bueno, sin nada más que agregar, comencemos. Unidades de almacenamiento óptico. Acá vamos a ir leyendo el texto, yo con ustedes lo voy a leer. En un principio los disquetes se utilizaban para suministrar productos de software y sistemas operativos. Debido al aumento del tamaño de estos productos, los disquetes se hicieron cada vez menos prácticos y se sustituyeron por los CD-ROM. El CD apareció por primera vez en 1982, el formato de audio. Los CD-ROM aparecieron en 1984, eran muy caros, por lo que hubo que pasar un tiempo para que reemplazaran a los disquetes. Como medio de distribución de software, estos permitían almacenar hasta 700 megas. Bueno, fíjense que como muestra ahí la imagen, uno de los primeros dispositivos de almacenamiento portátil fueron los disquetes. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, que nos muestra los primeros tres tipos de disquetes, que fíjense que era uno más grande que el otro, pero el más grande era el más viejo y el más chiquito eran de los últimos disquetes que se fueron diseñando, que por ejemplo nos permitían almacenar 1,44 megabytes de información, que en la actualidad no es nada prácticamente. Entonces fíjense que debido a que cada vez los programas y los software que se tenían que instalar en la computadora eran muy pesados, había que distribuirlos en 1, 2, 3, 10 disquetes por ejemplo. Entonces, debido a esa necesidad de almacenar más información, se fue creado, digamos, el CD. Entonces, bueno, pero no nos dice que el CD apareció en 1982, pero tardaron bastantes años en implementarse en todo el mundo porque eran muy caros en un principio. Y fíjense que a diferencia de un disquete de un CD se puede almacenar 700 megas de información, 700 megabytes. Así que era una diferencia bastante importante. Más o menos almacenaba 300 veces más que un disquete, un CD. Así que fíjense esa diferencia. Pasamos a la siguiente. El software ha seguido en aumento y actualmente numerosos productos de software necesitan varios CD. Entonces surgió el DVD, que permite almacenar hasta 17 GB en algunos casos. Los CD-ROM y DVD son dispositivos de almacenamiento óptico. Al igual que los discos, el almacenamiento es digital. La unidad lee una secuencia de unos y ceros y los convierte en formato de ordenador. Físicamente están conformados por un disco de policarbonato de 12 centímetros de diámetro y 1,2 milímetros de espesor, con un agujero central de 1,5 centímetros de diámetro. Bueno, más o menos a lo anterior, también acá básicamente lo que explica es que a medida que avanzaban los años, el contenido digital, o sea básicamente los archivos, los programas, fueron aumentando su capacidad y tamaño. Entonces por eso se vio la necesidad de inventar otro tipo de discos ópticos como es el DVD, el cual por ejemplo de base tenía un tamaño de 4,7 GB, pero fíjense que ahí nos dice que llega hasta los 17 GB.
y que bueno, físicamente es igual al CD. No se olviden que un CD y un DVD físicamente son iguales, tienen 12 centímetros de diámetro, 1,2 milímetros de espesor y 1,5 centímetros de diámetro del agujero del centro. Pasamos al siguiente. Entonces fíjense acá que acá en esta imagen nos muestra en una imagen cómo son las capas que tiene un CD, por ejemplo. Fíjense que la capa superior, ahí nos dice que es la etiqueta del CD. Después tenemos abajo una laca protectora debajo de la etiqueta. Y en el medio tenemos una cubierta de aluminio, que es como metálica. Esa es la que se ve reflejada en los CD, por ejemplo, dándole un aspecto de espejo. Bueno, es una cubierta de aluminio. En esa cubierta de aluminio es donde se graban los ceros y unos que lee la computadora. Y abajo de esa tiene un protector, que acá dice que es un sustrato de policarbonato, que es una capa protectora para esa cubierta de aluminio. Entonces fíjense que en esa cubierta de aluminio que está en el centro, básicamente se graban los ceros y los unos. Que en este caso los ceros y los unos son representados por agujeros. Lo que hace el láser de la lectora o grabadora, porque la lectora o grabadora tiene un láser, va grabando pozos y llanos, digamos. O sea, hace un pozo, deja un llano, hace un pozo, deja un llano. O sea, básicamente va haciendo pozos. Y cada pozo simboliza, por ejemplo, un 0. Y donde hay una parte donde no hay pozo, o sea, un llano, es un 1. Y así va grabando los ceros y los unos. Bueno, con respecto a la fabricación de los CD, el proceso de fabricación de un disco compacto o CD utiliza un disco maestro en el que se graban los unos y los ceros, que consiste en una serie de hoyos microscópicos o pozos, esto es lo que estábamos hablando anteriormente, empleado por un láser de alta potencia, más que el utilizado para leer CD, digamos. Este disco maestro es utilizado para estampar la imagen de policarbonato en el CD. Una vez que el CD tiene estampado del conjunto de datos, se aplica una cubierta de aluminio que caracteriza su habitual aspecto brillante y que sirve para reflejar la luz láser del cabezal de lectura. Después se aplica a todo el disco una fina capa protectora de laca transparente. Finalmente se serigrafía encima la etiqueta. Bueno, esto se refiere a la fabricación de los CDs que son de fábrica, ¿no? Los que son fabricados en masa, no los que nosotros, por ejemplo, grabamos. Las fábricas especiales, bueno, van fabricando capa por capa, graban la información y bueno, lo único que hace la lectora de CD es a través del láser leer esos puntos o pozos, como los llaman, hoyos microscópicos. Va leyendo los 1 y los 0, no se olviden lo que habíamos nombrado anteriormente. Eso es lo que hace la lectora. Con el láser va leyendo si hay un pozo o no hay un pozo, y entonces va sabiendo si es un 0, un 1, un 0 y un 1. Continuamos con la siguiente. Acá tenemos otra imagen de las capas de un CD. Nos dice: las unidades de CD leen en la cara inferior del disco la que no tiene la etiqueta, pero el conjunto de datos se estampa en el lado superior debajo de la etiqueta. La cabeza de la unidad envía un haz de luz desde la parte inferior del disco y se refleja en la capa de aluminio. La cantidad de luz reflejada depende de la superficie sobre la que incide el haz. Si el haz de luz incide en el hoyo, esta se disipa y la intensidad reflejada es mucho menor que cuando coincide sobre un llano. Los llanos funcionan como espejos, reflejando casi toda la luz que reciben. Si hacemos coincidir los hoyos con los ceros y los unos con los llanos, tendremos una representación binaria. El CD dispone de una única pista en espiral. Se inicia en la zona central del disco y finaliza en el borde exterior con una longitud aproximada de 6 kilómetros. Bueno, fíjense que acá en la imagen de la izquierda tenemos otra imagen representativa de las capas de un CD. Por ejemplo, fíjense que ahí nos muestra que en la parte superior tenemos la capa que pertenece a la etiqueta del CD, donde está el nombre y las características. Después tenemos otra capa que vendría a ser en este caso la C, la celeste, que es un acrílico protector. Y después tenemos la capa B, que es el aluminio. No se olviden esa lámina de aluminio que dijimos, que es donde se graban los datos. Y por último la capa de abajo, que es la más gruesa, que es un policarbonato protector. Entonces, bueno, como dijimos, ahí fíjense que en esa imagen de la izquierda se notan más lo que vendrían a ser los pozos.
Fíjense acá yo tengo como un pozo. No se olviden que en esta imagen el láser viene de abajo, de la dirección de hacia abajo. Entonces el láser va pasando por los pozos y por los llanos. Cada pozo representa un 0 y cada llano representa un 1. Entonces cuando el láser pasa por un pozo, la luz no se refleja, porque al ser un pozo no se refleja directamente. Entonces la lectora interpreta eso como que es un 0 porque no se refleja. En cambio, cuando pasa por un llano, la luz del láser se refleja perfectamente y ya lo toma como un 1. Fíjense que en esta segunda imagen vemos una imagen representativa de cómo el CD cuenta con una sola pista. Dice, la pista es una sola pista, sino que va en forma de espiral y se va abriendo desde el centro hacia afuera del CD. Entonces, por ejemplo, si nosotros podríamos extender esa única pista en forma de espiral, tendría una distancia de 6 kilómetros. Entonces fíjense que las pistas son muy finitas, son bastante finitas. Y a la derecha fíjense que se ve una imagen microscópica de más o menos cómo se ven los ceros y los unos grabados, digamos, en esa capa de aluminio. Fíjense que acá nos habla de micrómetros. Entonces fíjense que es bastante pequeño el ancho tanto de las pistas como de los pozos. Pasamos al siguiente, formatos del CD. Existen muchos formatos de disco, la diferencia entre uno y otro está en la forma de que se codifica la información. Bueno, esto básicamente nos muestra una lista de los distintos formatos de CD que fueron saliendo a medida que pasaban los años, por ejemplo, o dependiendo del uso que se les aplicaba al CD. Fíjense que uno de los primeros CD fueron el CD-DA, como dice ahí, que es el disco compacto de audio digital. O sea, fíjense que el origen de los CD básicamente fue por el tema de la música. Entonces esos CD de música que nosotros los conocemos, por ejemplo, como CD originales, tienen un determinado codificado, porque cada uno de estos formatos en lo único que se diferencian es en cómo se codifica la información. Después el CD es exactamente el mismo. Entonces teníamos el primero, que era el CD-DA, o sea, el CD de audio digital, que era exclusivamente para audio, para música, digamos, para que puedan ser reproducidos por equipos de música, discos portátiles, ese tipo de reproductores de música. Después, segundo, tenemos el CD-ROM, disco compacto de solo lectura. Acá nos dice que es el utilizado habitualmente para datos. La norma se encuentra en el libro amarillo. Bueno, el CD-ROM básicamente era un disco de datos, sino que generalmente ya venía grabado desde fábrica, o sea, se fabricaban en masa. Esa era la única diferencia. Los CD-ROM se fabricaban en masa en una máquina especial que iba grabando disco por disco, y esos eran distribuidos o vendidos. No es que se grababan de forma particular, digamos. Después tenemos el CDI, que es, como dice ahí, disco compacto interactivo. Define el formato para los CDs interactivos que integran texto, gráficos, video, audio, datos binarios, juegos, enciclopedias, películas, etc. La norma se encuentra en el libro verde. Bueno, básicamente se refiere a los discos o CDs auto ejecutables que cuentan con un interfaz interactivo, digamos. Por ejemplo, las enciclopedias o los juegos venían con botones y uno podía elegir si quería ver un determinado tema, hacía clic en una parte o seleccionaba algún botón, o podía adelantar y atrasar o elegir el contenido que puede ir reproduciendo. Era todo interactivo, como si sería un programa, digamos, pero venía en un CD, ya sea para reproducir en la computadora o en algún tipo de dispositivo especial. Después tenemos el CD-ROM XA, que dice que es una conjunción del formato de CD-ROM y el CDI, diseñado para mejorar las capacidades de audio y video. Puede ser utilizado también para almacenar solo datos. Bueno, fíjense que nos dice ahí básicamente que es una combinación entre el CD-ROM y el CDI, básicamente para mejorar lo que es audio y video, nada más. Después tenemos el CD-R multisesión. Este es el que nosotros, por ejemplo, era el que podíamos tener de forma particular en nuestras casas.
lo comprábamos porque venían vírgenes, se los llamaba CD vírgenes porque no tenían nada grabado y era para que nosotros lo grabemos en nuestras grabadoras particulares que podemos instalar en la PC. Pero bueno, ¿qué nos dice acá? Define el formato para los discos grabables multisesión. Contempla la posibilidad de agregar datos a un CD-ROM ya grabados. La norma se encuentra en el libro naranja. Bueno, entonces fíjense en qué se caracterizaba este CD-R multisesión. O sea, básicamente era un CD virgen, el cual nosotros lo podíamos grabar en la computadora. No se olviden que un CD virgen se puede grabar una sola vez y después ya no se puede grabar. Solamente se puede leer, digamos, toda la información que yo grabe en ese CD. Solamente la voy a poder leer, ya no la puedo borrar ni nada. Pero existían este tipo que se llamaba multisesión. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo yo podía grabar una cierta cantidad de información y luego más adelante podía seguir grabando otra información, pero en el espacio que tengo disponible. Y así podía grabarlo varias veces, pero siempre y cuando tenga espacio libre. Ya si ese CD se llenaba, ya no podía grabar más. Y recuerden que no se puede borrar. Yo lo que podía hacer es grabar en donde tenía espacio libre solamente. Entonces podía grabarlo varias veces, pero siempre y cuando tenga espacio libre para seguir aumentando información, digamos. Continuamos. Después tenemos el CD-RW multisesión. Fíjense que este es muy similar al anterior, pero ¿cuál es la diferencia o la ventaja que tiene? Que este sí se puede borrar y regrabar. O sea, yo aparte de poder grabar información o grabar varias veces la información, puedo borrar y regrabar información encima, digamos, o borrarlo para tenerlo limpio para una posterior grabación más adelante. O sea, básicamente es un CD que lo puedo grabar y borrar para luego grabarlo de nuevo más adelante. Esa es la ventaja que tenía. Obvio que el costo era más elevado que un CD común. Después tenemos el video CD o VCD. Bueno, los que conozcan en la época de que salieron los CDs acá, por ejemplo, las primeras películas que se vendieron fueron en CD, no eran DVD, eran CD y se llamaban VCD. Y bueno, básicamente era video en un CD. Lo podemos resumir así: es video en un CD para poder ser reproducido por un reproductor de DVD o un reproductor de VCD. Que lo más común era grabar películas, digamos, aunque también se podía grabar música o fotos, imágenes, pero lo más común era para video. Después tenemos el Super Video CD, que como dice es una versión más moderna del VCD. ¿Por qué? Porque básicamente lo único que hacía a comparación del VCD es aumentar la calidad del video. Aumentaba la calidad del video con respecto al VCD, porque usaba un formato de codificación más moderno nada más. Pero básicamente es similar al VCD. Fíjense que las siglas son SVCD. Bueno, como dice también ahí a la última aclara que todas las unidades de CD-ROM admiten todos los formatos descritos anteriormente. No se olviden que, como les dije, estos formatos se fueron creando a medida que pasaban los años, así que una lectora moderna me lee todo eso. Unidades de CD. Entonces, bueno, las unidades de CD-ROM solo admiten acceso de lectura. No es posible borrar, sobreescribir o modificar la información grabada. Bueno, no se olviden que si hablamos de una lectora, como dice el mismo nombre, solamente puede leer. No es lo mismo una lectora de CD que una grabadora de CD o una regrabadora de CD. En este caso estamos hablando de una lectora. Entonces por eso es que no nos dice que solamente puede leer el CD, no puede ni grabar, ni borrar, ni sobreescribir, ni modificar nada del disco. Y nos habla de las partes de que está compuesta. Nos dice que está compuesta de, por ejemplo, una cabeza de lectura, que es donde está el láser, y un accionador de la cabeza de lectura, que ese es el que mueve básicamente el láser desde un extremo del CD hacia el centro, lo va moviendo. Después tenemos un motor de rotación. No se olviden que como es un disco, la información se lee a medida que el disco va girando a altas revoluciones. Y
tenemos dos tipos de velocidad de lectura, digamos, con lo que es respecto al motor de rotación. Fíjense, nos dice que tenemos el CLB y el CAB. El CLB, como dice ahí, velocidad constante lineal, es utilizada por los lectores hasta por 12x, por lo cual el motor del lector gira más rápido al leer la zona interna del disco que cuando lee la zona externa. O sea que cuando el láser va leyendo la zona más cercana al centro, ahí es donde gira más rápido. Pero a medida que el láser se va alejando, o sea, se va yendo al borde del CD, ahí ya gira más lento. Entonces al girar más rápido, lee más rápido. Esa es la característica del CLB. En cambio, fíjense, el CAB nos dice es la tecnología utilizada en los lectores 16X y superiores, por la cual el lector lee datos con mayor rapidez en la zona exterior, o sea, al revés, que en la zona interior. O sea, en el CAB, cuando la lectora o mejor dicho el láser se acerca al borde del CD en la zona externa, ahí es donde lee con mayor rapidez porque gira más rápido. En cambio, cuando se acerca al centro, ahí lee con menor rapidez porque ahí gira más lento. Esas son las dos diferencias, digamos, que puede haber entre una lectora y otra. Pasamos al siguiente. Fíjense que ahí tenemos una imagen de una lectora común que existía anteriormente. No se olviden que en la actualidad ya no existen esto. No existe, o sea, no se fabrican, no se venden porque ya es algo viejo. Pero en el caso de que ustedes se llegan a encontrar o inclusive pueden llegar a tener, más o menos así venían las lectoras de antes. Que básicamente, bueno, es esa caja cuadrada que se inserta dentro del gabinete y solamente vemos la parte posterior afuera, digamos, que es donde tenemos la bandeja del CD que se abre y nosotros insertamos ahí el CD. Y fíjense que era muy común, por ejemplo, ahí nos muestra que tenía salida de auriculares, tenía control de volumen, tenía una luz LED, que esa luz LED básicamente iba mostrando cada vez que era leído un CD o grabado un CD, iba parpadeando. Teníamos un agujero o orificio de desbloqueo, como dice ahí, que básicamente servía para abrir la bandeja en el caso de que haya algún tipo de error o se haya trabado, por ejemplo. Supongamos que con el botón de apertura no abre o se echó a perder la grabadora. Entonces, para yo poder sacar el CD, metía un alambre o una aguja, algo finito, digamos, destornillador bien finito, y podía abrir la bandeja. Y por ejemplo tenía botones, como ahí nos muestra, de play y de parada o para abrir la bandeja. Pasamos a la siguiente. Velocidad. La velocidad de una unidad de CD-ROM expresa la tasa de transferencia de datos y se expresa con un número seguido de una X, por ejemplo 52X. Los primeros CD-ROM operaban a la misma velocidad de los CD de audio estándar, que es 150 KB por segundo. Entonces el signo X se utiliza para expresar que el CD-ROM alcanza una velocidad de transferencia de 2, 4, 16, 24, 48, 52 veces a la velocidad anterior. Por lo tanto, para un CD-ROM de 52X es 52 por 150, 7800 KB por segundo. Bueno, ¿a qué se refiere con esto entonces? Las lectoras o grabadoras también de CD, por ejemplo, venían con distintas velocidades. Y cuando uno, por ejemplo, miraba la grabadora o las especificaciones, decía que su velocidad era X52, X48, X24. Entonces, ¿esto qué significaba? Ustedes tienen que saber que las primeras lectoras de CD trabajaban a una velocidad de transferencia de información de 150 kilobytes por segundo. O sea que básicamente podían leer a 150 kilobytes por segundo. Pero a medida que pasaron los años, esta velocidad se fue incrementando. Y básicamente se incrementaba a través de múltiplos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lectora de 16X, eso quiere decir que lee 16 veces más rápido o 16 veces 150 kilobytes por segundo. Y así se fueron fabricando hasta lectoras de CD de 52X. Que bueno, si yo multiplico 150 kilobytes por segundo por 52,
me da 7800 kilobytes por segundo. Eso quiere decir que esa era la velocidad de una lectora de 52X. Que bueno, 7800 kilobytes por segundo básicamente superan los 7 megabytes por segundo. Pasamos a la siguiente. Pasamos al DVD. Bueno, como dice acá, inicialmente al DVD se lo llamó disco de video digital porque se destinaba a guardar películas, pero cuando se descubrió su potencial para guardar datos, se cambió el nombre por el disco digital versátil. Las características principales de un DVD son su velocidad y su capacidad de almacenamiento. Los DVD son del mismo tamaño que los CD, pero pueden contener más datos por varios motivos. La longitud de los hoyos microscópicos para codificar los datos son menores. Las pistas en un DVD están más próximas que en un CD. Un DVD puede tener dos capas de datos, una capa opaca y otra translúcida. La unidad puede leer dos capas enfocando un láser a una o a la otra. Un DVD consiste en dos discos pegados uno contra el otro. Esto hace posible que se puedan tener datos en las dos caras. Sin embargo, las unidades de DVD tienen una sola cabeza para leer, por lo que si se quiere leer la otra cara es necesario dar vuelta al disco. Cada cara del disco puede tener a su vez dos capas de datos. Los DVD utilizan un método más eficaz de detección y corrección de errores. Bueno, vamos a aclarar más o menos algo de lo que dice acá. Como dice ahí en primera instancia, un DVD tiene mayor velocidad de transferencia de información que un CD y mayor capacidad de almacenamiento. Ya dijimos anteriormente que llegaban hasta los 17 GB y el más pequeño era de 4,7 GB de información. Así que fíjense que un CD de 700 megas a un DVD de 4,7 GB es bastante, digamos, la diferencia. Y bueno, ¿en qué se diferencia un CD y un DVD? O sea, ¿por qué puede almacenar tanta información? Eso es porque los puntos u hoyos que ya habíamos nombrado anteriormente, que son los que van grabando los ceros y los unos, en el DVD son mucho más pequeños. A medida que avanza la tecnología, se puede trabajar más microscópicamente. Entonces en el DVD los puntos esos, los hoyos, son muchísimo más pequeños. Y la distancia que hay entre una pista y otra, de la espiral, digamos, de grabación de datos que hay en un DVD, también es más junta, y por eso es que se puede grabar más información. Aparte que un DVD dice que, fíjense que puede tener dos capas. No se olviden que dijimos que en un disco la información se graba en una capa de aluminio. Una capa de aluminio que es donde se van grabando los pozos. En este caso los DVD, fíjense que pueden tener dos capas de esas. Y aparte que se pueden leer de ambos lados, dice. Entonces puedo tener dos lados y dos caras. Pasamos a la siguiente. Velocidad del DVD. Bueno, en cuanto a la velocidad de transferencia, hemos de tener en cuenta que un DVD por 1 transfiere a 1385 kilobytes por segundo, que equivale a la unidad de un CD-ROM por 8. Actualmente existen unidades de lectora de DVD con una velocidad de 16, aunque la mayoría lee CD-ROM a una velocidad superior a 48. La capacidad de almacenamiento de una capa de un DVD es de 4,7 GB. Se utilizan dos capas para grabar datos. La segunda tiene una capacidad de 3,8. Las capacidades más empleadas para un DVD según el número de caras se utilizan un número de capas de datos. Se muestra en la tabla 4,3. Bueno, fíjense que acá dice que la velocidad base del DVD, o sea la velocidad mínima de transferencia, era 1,385 kilobytes, o sea, perdón, 1385 kilobytes por segundo. Esa era la velocidad a la que podía leer. Entonces, a medida que se fue avanzando la tecnología, se pudieron aumentar estas velocidades, y al igual que el CD, se fueron haciendo por 2, por 4, por 8 y hasta por 16. O sea que las las lectoras de DVD venían hasta 16X. Esto quiere decir 16 veces los 1385 kilobytes por segundo. Y nos dice que en una sola capa de un DVD se puede grabar 4,7 GB. Como dijimos anteriormente también,
se puede agregar 2 capas en un DVD, pero fíjense que nos dice que en la segunda solo almacena hasta 3,8 GB. Eso quiere decir que si sumamos las dos nos da 8,5 GB, o sea 4,7 más 3,8 nos da 8,5 GB, que eso es lo que podía almacenar un DVD de doble capa. Entonces no se olviden que estamos hablando de 2 capas. Pasamos a la siguiente. Distintos formatos de DVD. Bueno, tenemos el DVD ROM, como dice ahí, se utiliza para almacenar datos digitales de solo lectura. El DVD video, que se utiliza para el almacenamiento de video digital, es el que nosotros conocemos como DVD de películas. El DVD audio, que se utiliza para audio digital. El DVD-R, el grabable, ese es el que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando compramos un DVD virgen. Ese es el DVD-R, que bueno, lo grabamos con una grabadora. Después tenemos el DVD-RDL, este es el que nombramos anteriormente como de doble capa, eso significa DL, es un DVD grabable de doble capa. Y bueno, como dijimos anteriormente, ahí también nos explica que su capacidad total era de 8,5 GB. No se olviden los 4,7 más los 3,8. Nos daba 8,5 GB en total. Después tenemos el DVD RW, que es de lectura y escritura. Igual que el CD, también había un DVD que se podía borrar y regrabar. Entonces ese era el DVD RW. Después tenemos el DVD más R, que básicamente era un DVD normal que se puede grabar una sola vez, sino que tenía un formato más actual referente a lo que es el sistema de grabación. Nada más que eso, es un formato más nuevo. No se olviden que cada uno de estos se diferenciaban por la forma en que graban la información. Entonces la diferencia entre el DVD menos R o rayita R y el DVD más R es básicamente la forma en que graban la información. Después funcionan de la misma manera. Y de esa misma manera también se fabricó lo que es un DVD más RW, que básicamente es un DVD regrabable y borrable, pero con la nueva tecnología de sistema de grabación nada más. De ahí viene el más y el menos, digamos. El más solamente porque es algo más nuevo, es un formato más nuevo de grabación, nada más. Pasamos al siguiente. Acá nos muestra una explicación, fíjense, de los DVD de doble capa o de doble cara. Entonces fíjense que, por ejemplo, el DVD que tiene una sola cara y una sola capa se le llama DVD 5, y como dijimos, almacena 4,7 GB. Después tenemos el DVD 9, que tiene 2 capas pero una sola cara, y bueno, dijimos que almacena hasta 8,5 GB. Después tenemos el DVD 10, que tiene una capa pero tiene 2 caras. Eso quiere decir que ese disco se puede leer de ambos lados. Así que fíjense que en ese tipo de DVD hay que tener cuidado al agarrarlos, porque de ambos lados tiene el espejo, digamos, donde se graban los datos. Así que hay que agarrarlo bien del centro o de los extremos. Ese es el DVD 10. Tiene una sola capa y 2 caras. Y graba hasta 9,4 GB. Y después tenemos por último el DVD 18, que tiene 2 capas y 2 caras. Eso quiere decir que se puede leer de ambos lados, y de cada lado tiene 2 capas. Entonces fíjense que tiene un total de 17 GB. Y por último también tenemos, fíjense que los dos últimos, el DVD R más R doble capa. Bueno, como dijimos, no se olviden que el signo más básicamente representa el nuevo formato de grabación, uno más nuevo nada más. Sigue siendo un DVD normal de doble capa, por lo tanto va a almacenar 8,5 GB. Y por último el DVD RAM. Fíjense que este dice viene en cartuchos, es un DVD reescribible dirigido a ámbitos profesionales. El tiempo de acceso de datos es menor que otros formatos y permite grabar video digital con cámaras digitales de alta gama. Este formato se llama DVD PR. Bueno, habían algunos DVDs que venían en cajas protectoras, como una especie de cartuchos, y bueno, se podían insertar en grabadoras o en algún tipo especiales de lectoras de computadora, pero no son muy utilizados, la verdad. Pasamos a la siguiente, unidades de DVD.
Físicamente una lectora y una grabadora de DVD son iguales. En la parte frontal podemos encontrar con una bandeja del disco, un botón de expulsión, un orificio para expulsión de emergencia y el indicador de actividad, que es la luz. En la parte trasera suelen contar con elementos similares a los vistos en la unidad de CD, que son la conexión de alimentación y la conexión de datos. Fíjense que al igual que los discos rígidos, las lectoras o grabadoras de CD o DVD atrás o se conectaban por conexión ID o por SATA. Fíjense, entonces ahí tenemos una imagen de una grabadora. Sí, esa es una grabadora de DVD, y ahí nos muestra que tiene, por ejemplo, ahí a la izquierda un orificio que es para poder abrir la bandeja en caso de emergencia, la luz LED que me muestra la actividad del disco y un botón de expulsión que es para abrir la bandeja. Esa es la parte frontal. Y en la parte trasera, fíjense que acá abajo yo tengo en este caso una conexión SATA. Fíjense que es igual a la de los discos rígidos. Tengo las dos muequitas en forma de L, que la más larga es para alimentación y la más pequeña es para datos. Unidades grabadoras. Bueno, no se olviden que hasta donde habíamos hablado ahora es solamente lectoras. Hablando de grabadoras, físicamente son iguales. Obvio que el costo son más elevados, pero hablando en la actualidad, año 2020, todas son grabadoras, digamos, ya no vienen lectoras, porque no tiene mucho sentido tener solamente una lectora de CD o una lectora de DVD, porque aunque son más caras las grabadoras, la diferencia no es muy importante. Entonces es recomendable directamente tener una grabadora con la cual yo voy a poder grabar y también leer al mismo tiempo. Acá, ¿qué más nos dice? Casi todas las grabadoras de DVD permiten lectura y grabación de CD. Cuando compramos una unidad grabadora, nos indica el formato que puede grabar. Bueno, eso es lo único que tienen que tomar en cuenta a la hora de adquirir, por ejemplo, una grabadora de DVD. Tienen que ponerse a leer las especificaciones y qué tipo de discos pueden leer y grabar. No vaya a ser que, por ejemplo, ustedes quieran grabar un DVD de doble capa y doble cara, pero su grabadora no se lo permite. Entonces tienen que fijarse en las características que pueda grabar ese tipo de DVD. O por ejemplo también tienen que verificar las velocidades. Si ustedes quieren una grabadora rápida, en el caso de los DVD es hasta por 16, y en el caso de los CD llegan hasta por 52. Entonces tienen que fijarse que tenga ese tipo de velocidades. Las velocidades también va a influir un poco en lo que es el precio. Pasamos a la siguiente. Blu-ray. El Blu-ray Disc o BD es un formato de disco óptico pensado para almacenar video en alta definición y datos. Su capacidad de almacenamiento es de 25 GB para el modelo básico de una capa y de 50 GB para el modelo de doble capa. Actualmente se está trabajando en una tecnología multicapa, de forma que se llegará a capacidades superiores a los 400 GB, dice, fíjese. Bueno, acá se dice exactamente, al igual que en los dos anteriores, dar un paso más en lo que es la capacidad de almacenamiento y velocidad de lectura. Entonces fíjense que acá dice que una sola capa de Blu-ray almacena hasta 25 GB. Pero al igual que el DVD, el Blu-ray también existen de doble capa, por lo que voy a tener 50 GB de información. Y como dice ahí, actualmente se está trabajando en una tecnología de tal manera de tener muchas capas, o multicapa como dice ahí. Entonces, si yo puedo tener muchas capas de grabación, estaríamos hablando de capacidades superiores a los 400 GB de almacenamiento en un solo disco. Fíjense del tamaño del CD. ¿Qué características tienen los Blu-ray? Utilizan la tecnología de láser azul o violeta, de ahí viene el nombre Blu-ray, láser azul, que es mucho más fino que un láser rojo. No se olviden que los láser más comunes son de color rojo. Entonces fíjense que el láser, al ser más pequeño, o sea el punto del láser al ser más pequeño, permite que yo pueda grabar los pozos, o sea los unos y los ceros, mucho más pequeños que en un DVD.
y por ende voy a poder grabar más información en el mismo tamaño de disco. Y bueno, acá nos dice que los Blu-ray se los utilizaban generalmente, o se los utiliza generalmente para videos en alta definición o para grandes cantidades de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros ¿dónde vemos Blu-ray en la actualidad? En películas. En películas que vienen en discos Blu-ray para poder ser reproducidas en reproductores de Blu-ray. Así que no se olviden, tenemos que tener un reproductor de Blu-ray para poder leer un disco Blu-ray. ¿Qué más? Y bueno, la velocidad de transferencia de datos dice que fíjense que es de 54 MB por segundo, superando a cualquier otro formato. Tipo de Blu-ray. Tenemos el Blu-ray ROM o BD-ROM, que es de solo lectura, se lo utiliza para películas, videojuegos o software. No se olviden, como dijimos anteriormente, lo más común que nosotros vemos en disco Blu-ray, que son las películas, y en este caso videojuegos, por ejemplo en las consolas de PlayStation 4, esos discos son Blu-ray. Después tenemos el Blu-ray grabable o BDR, que bueno, esos son los que nosotros podemos comprar, como llamamos Blu-ray virgen, vendría a ser, y lo podemos grabar en una grabadora de Blu-ray, que también se puede comprar, digamos, para agregar a la PC. Son mucho más caros que una grabadora de DVD, pero de esa manera podemos utilizar el Blu-ray, digamos, en vez de DVD para grabar nuestra información o lo que nosotros necesitemos. Y por último tenemos el Blu-ray regrabable o BDR, sí. Que bueno, al igual que un DVD regrabable, básicamente es un Blu-ray regrabable que yo lo puedo borrar y volver a escribir varias veces, y de esa manera puedo básicamente utilizarlo como una unidad de lectura y escritura, como si sería un pendrive, por ejemplo. Y bueno, fíjense que actualmente, por ejemplo, como nos muestra ahí, nos dice que, por ejemplo, cada uno de este tipo de unidades ópticas son retrocompatibles, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean retrocompatibles? O sea, por ejemplo, una lectora o grabadora de DVD también puede leer y grabar CD. O una lectora o grabadora de Blu-ray puede leer y grabar DVD y CD. O sea, en este caso, hablando de la última, la de Blu-ray, me permite grabar y leer los dos anteriores. Son retrocompatibles con los formatos anteriores, digamos. Así que, por ejemplo, no haría falta de tener en una computadora una grabadora de CD, una grabadora de DVD y una grabadora de Blu-ray. Si es que yo manejo los tres discos, no, suficiente con que me compre una grabadora de Blu-ray y ya puedo leer los otros dos tipos de discos compactos. Bueno, eso sería todo con respecto a esto, así que si tienen alguna duda, pregunten y le vamos a responder en los comentarios. Así que nos vemos. Chao.